su familia. Y en el San Rafa hemos decidido con firmeza postularnos para que nuestro hospital esté acreditado. Lograr el sello de acreditación nos permitirá continuar como hospital universitario. Significa que más de 1000 personas en formación de todo el país continúen llegando a nuestro San Rafa y a nuestro Boyacá. Significa que un paciente del Centro Oriente colombiano esté en manos de los mejores. Significa el orgullo más grande para cada uno de los 2000 trabajadores, incluyéndolo a usted. Y para lograrlo depende de su merced. Sí, de su compromiso con cada una de las actividades que realiza en su proceso, de su amor y entrega diaria a la institución. Certifica que the seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. You came into my life just like another season. Not so long, just like time, just like another season. You came into my life just like another season. Not so long, just like time, just like another season.
Buenas noches. Reciban un afectuoso y respetuoso saludo en nombre del programa Clínica de la Obesidad. Nos complace dar apertura a esta importante charla transmitida a través de este Facebook Live, un espacio académico y educativo creado para fortalecer el conocimiento sobre la obesidad y las enfermedades crónicas, promoviendo la prevención, el manejo integral y el bienestar de nuestra comunidad. En esta oportunidad contamos con la valiosa participación del doctor Martín Hernán Bonilla Obando, médico cirujano de la Universidad Libre Seccional Cali, especialista en medicina del deporte y la actividad física de la Universidad de Boyacá. El doctor Bonilla se desempeña como médico del deporte en el programa Clínica de la Obesidad del Hospital Universitario San Rafael de Tunja y como médico del deporte en Colsanitas, destacándose por su compromiso en el abordaje integral de la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles. Su experiencia y trayectoria profesional aportan una visión científica, actualizada y práctica sobre la importancia de la actividad física, los hábitos saludables y el acompañamiento médico en el tratamiento de esta enfermedad tan compleja, que hoy representa uno de los mayores retos en la salud pública. Agradecemos su disposición para compartir sus conocimientos y experiencia y extendemos una cordial invitación a todos los participantes para que aprovechen este espacio de aprendizaje, participación y reflexión. Sean todos bienvenidos. No, muchas gracias al grupo de la Clínica Obesidad del Hospital Universitario San Rafael de Tunja por la oportunidad de hablar sobre lo que hacemos en nuestro hospital. Vamos a dar a conocer todo el enfoque desde que Medicina del Deporte hace sobre el paciente que vive con obesidad y su relación pues, con las enfermedades crónicas. Siguiente. Es importante conocer que la obesidad es una patología o una enfermedad crónica, por lo cual pues, está destinada a que se presente con un desarrollo lento, que tenga una duración mayor a un año, un impacto pues, en la calidad de vida y una atención médica continua. Si nos damos cuenta, toda la obesidad pues cumple estos criterios. El desarrollo lento es que la obesidad no aparece de forma aguda, son un proceso crónico donde es el resultado de muchos factores que implican en que nuestro paciente pues tenga exceso de peso. Es una condición recurrente y persistente donde hay una alta tasa de reganancia o recuperación de peso por diferentes pues, adaptaciones metabólicas, químicas que favorecen pues, de que nuestro paciente se le dificulte un poco la pérdida de peso y el mantenimiento de este peso. Impacta en la calidad de vida en muchos factores, tanto la parte mental, psicológica, metabólica, mecánica, donde vemos que nuestros pacientes que viven con obesidad tienen artropatía obesogénica, es decir, dolor articular más que todo en rodillas, caderas, tobillos, presenta mucha limitación funcional a la hora de realizar cualquier tipo de actividad de su vida diaria, por ende pues lleva una limitación funcional, esto lleva pues a que haya una estimación social y pues lleven a problemas también al tener del sueño o depresión. Y atención médica continua, dado que nuestros pacientes requieren muchos seguimientos por múltiples especialidades, requieren un control metabólico guiado por un grupo entre medicina familiar, endocrino, medicina interna, evaluación de nosotros de medicina del deporte, elaboración de la composición corporal para ver cómo está su masa muscular, una intervención de la parte de nutrición y psicología y a todo esto un conjunto pues, de una prescripción adecuada del ejercicio y en casos avanzados farmacológicos o que nos lleven a una cirugía para reducción de peso. Es importante recordar que el día de mañana celebramos el Día Mundial contra la lucha de la obesidad, que se empezó a celebrar a partir del año 2020, enfocado pues a que todo, tanto personal de la salud como no de la salud, debe estar concientizado de esta enfermedad, que es una enfermedad compleja que requiere múltiples manejos y que no solamente es del personal de la salud, sino también del entorno familiar. Ahora bien, dentro de la epidemiología vemos que es una enfermedad bastante creciente. Hacia el año 2022 teníamos el 13% de nuestra población adulta vivía con obesidad a nivel del mundo y vemos cómo ese incremento a partir de los diferentes años va en aumento. Se cree que hacia el año 2050 tengamos más adultos que viven con obesidad casi de 3.800 millones. Entonces vemos que es una
Patología crónica que cada vez está en aumento, lo vemos en edades más tempranas, ya niños sobre los adolescentes o preadolescentes estamos ya viendo en consulta que viven con obesidad. Entonces la importancia que este espacio nos permite crear conciencia de cómo manejar y cómo afrontar un paciente que vive con obesidad. Si regresamos acá en Colombia, vemos que es el tercer puesto en factores de mortalidad después de la hipertensión y el tabaquismo. El último consenso pues, sobre nutrición, decíamos que es el año 75 teníamos un 27% de prevalencia de pacientes que iban con obesidad y hasta el 2015 más de la mitad de nuestra población colombiana vive con obesidad. Y se asocia a que es más factible que haya una mayor mortalidad los pacientes que viven con obesidad que los que viven con desnutrición. Entonces es importante conocer esta patología y cómo se asocia a diferentes condiciones clínicas. Para recordar un poco la definición, pues es una enfermedad multifactorial en donde vemos que es un acúmulo de grasa excesiva normal que lleva a repercusiones en la salud, como lo mencionaba anteriormente, repercusiones a nivel cardíacas, pulmonares, metabólicas, mecánicas, y que hay muchas formas de hacer el diagnóstico en relación pues, a esta patología. Conocemos pues, las mediciones de circunferencia abdominal, conocemos pues, el índice de masa corporal, que sí que también es como un tamizaje en esta población, pero más que enfocarnos en eso, la importancia que tenemos en nuestro hospital universitario San Rafael de Tunja es que contamos con equipos de bioimpedanciometría eléctrica que nos permiten evaluar esta composición. Siguiente. Entonces, ese es un equipo que contamos en nuestro hospital, que es un equipo octopolar que permite determinar cómo está esa masa grasa y hacer el diagnóstico adecuado en nuestros pacientes. Diferentes asociaciones nos permiten dar como rangos de normalidad en relación a hombre o mujer. El colegio o la Asociación Americana de Endocrinos nos refiere a que si, por ejemplo, un paciente, independientemente del índice de masa corporal, sea hombre, tiene un porcentaje por encima de 25 de masa grasa, es un paciente que lo podemos catalogar que vive con obesidad, y mujeres por encima de 35. En sociedades europeas como la Sociedad Europea de Nutrición y Metabolismo y la Asociación Europea para el Manejo de Obesidad, son un poquito más estrictos en donde, por ejemplo, pacientes menores de 60 años, personas menores de 60 años, hombres, si tienen por encima del 29% ya viven con obesidad, y si son mayores de 60, las mujeres por encima del 43% de índice de masa grasa, ya podemos catalogarlas como personas que viven con obesidad. Entonces, lo importante es que todos nuestros pacientes, independientemente del índice de masa corporal, hagamos nuestra evaluación de la composición corporal. Y esto se relaciona es que si clasificamos a nuestros pacientes solo por índice corporal, pues no nos diferencia en qué parte o cómo está esa distribución de músculo de grasa. Si vemos aquí en los diferentes círculos de color azul, amarillo y naranja, vemos que los pacientes, por ejemplo, que se declaran como normopeso con un índice de masa corporal adecuado, probablemente el 29% de estos pacientes ya tienen porcentajes elevados de masa grasa. Si vamos ya al paciente que está en rango de sobrepeso pero no en obesidad, se puede llegar a estimar que el 80% de esos pacientes sí viven con obesidad solo por evaluación de su composición corporal. Y si ya hablamos que están por encima de obesidad de índice de masa corporal, pues más de casi el 90 o el 100%. Entonces, importante mencionar que el índice de masa corporal nos ayuda como tamizaje, pero no es un diagnóstico adecuado, y que debemos determinar realmente que esa carga de masa grasa genera un riesgo cardiometabólico y que lleva a alteraciones a nivel estructurales y problemas a nivel de nuestra eh, patología crónica. Entonces es importante que a todos nuestros pacientes que viven con obesidad, cierto tiempo hagamos evaluaciones de esta composición para ver cómo va realmente el proceso y si estamos haciendo un adecuado seguimiento y control de los múltiples factores que estamos interviniendo. Cuando hablamos de factores de riesgo, vemos que el individuo que está en el centro pues es el centro de todo, ¿no? Y que vemos diferentes factores que rodean a ese individuo que llevan a que nuestro paciente viva con obesidad. Entonces no es solamente que porque come más o porque no hace actividad física, no. Vemos que hay factores ambientales, sociales, psicológicos, biológicos, sociodemográficos, factores asociados a la salud, factores también con la conducta de la vida diaria. Entonces, la idea es que la obesidad no es solo el resultado de unas decisiones individuales, sino que es el conjunto de múltiples factores que nos llevan a que este paciente
tenga un exceso de peso. Dentro de los factores que más encontramos en nuestro hospital es el nivel pues, de actividad física y el patrón de sueño, que son muy pocos representativos, es decir, no cumplen pues, con los normales de actividad física, no cumplen con las horas de sueño, tienen patologías asociadas como diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemias, trastornos pues, del colesterol, que llevan a que haya un impacto funcional y ese impacto funcional lleva a que haya una reducción pues, en su actividad física y por ende pues, aumente de peso. Factores sociales asociados pues, a que el contexto de las redes de apoyo a nivel de la familia, las conductas alimentarias también, normas sociales o la influencia familiar, pues llevan también a que este paciente tenga mayor probabilidad que aumente de peso, razón por la cual que todo nuestro grupo de clínica de obesidad cuenta con psicología, con psiquiatría, con trabajo social para enfocarse pues a estos factores. Factores ambientales también, es en los espacios que cuenta la persona para hacer actividad física, que tenga acceso pues a alimentos también adecuados, parte de la contaminación o la urbanización pues genera factores que también influyen en nuestro paciente pues tenga una ganancia de peso. Entonces no es solamente ver como dos factores nomás, sino son múltiples factores que nos llevan a que el paciente debe tener un adecuado seguimiento, un adecuado plan de ejercicio y entregado en un modelo biopsicosocial que nos permita que ese paciente reduzca peso y que lo mantenga. Aquí vemos las diferentes comunidades asociadas pues, a un aumento de peso. Vemos que si, por ejemplo, tenemos más de 10 kilos de un peso normal, pues que no haríamos hacerlo de esta manera, pero si tenemos 10 kilos por encima del que no está adecuado por índice de masa corporal, por ejemplo, pues aumenta 12% de cualquier enfermedad a nivel del corazón, una enfermedad coronaria. Aumenta 3 milímetros de mercurio de la presión sistólica o 2 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Es decir, que un paciente que es hipertenso y aumenta de peso, tiene una reganancia de peso, puede que ese paciente ya no tenga una tensión controlada, sino que se nos vaya ya al otro extremo. Vemos que también afecta a nivel de la parte del corazón, mayor riesgo hasta un 56% de falla cardíaca, de enfermedades respiratorias asociadas, por ejemplo, a apnea del sueño. Por todas las mortalidades son pacientes que tienen mayor riesgo de hospitalización y de mortalidad por cualquier causa tanto cardiovascular o metabólica, y en la enfermedad aterosclerótica vemos que hasta un 18% presentan mayor riesgo. Siguiente. No es lo mismo el paciente joven que vive con obesidad o el paciente que durante los años tiene una ganancia de peso. Si vemos en esta tabla que es el número de prevalencia asociados a las diferentes comunidades, vemos tanto patologías cardíacas, patologías metabólicas, es decir, como hígado graso, patologías inflamatorias a nivel de las articulaciones como osteoartritis, osteoartrosis, osteoporosis, apnea del sueño y diabetes. Vemos que la prevalencia a medida que va aumentando con los quinquenios pues es mucho mayor. No es lo mismo el paciente que tiene entre los 18 y 30 años diabetes, que la prevalencia es un 10%, al que ya es como de 65 años, que la prevalencia es casi 44%. Si vemos todas las patologías que están mencionadas, que son las más prevalentes, vemos que el incremento es ponderal. Vemos que puede llegar hasta un 80%, por ejemplo, un 88% de nuestros pacientes que viven con obesidad ya tienen dislipidemia, es decir, alteraciones a nivel del colesterol. Tienen casi un 90% de los pacientes son hipertensos. La mayoría de nuestros pacientes, un 31%, sufren de apnea del sueño. Y si hablamos de enfermedades cardíacas, pueden llegar casi hasta un 40 o un 45%. Entonces, la importancia de hacer un plan estructurado de ejercicio que nos permita disminuir toda esta carga metabólica y el riesgo de mortalidad. Entonces, parte de lo del programa que contamos de Clínica de la Obesidad en el hospital, contamos con una rehabilitación cardiometabólica que está enfocada en una evaluación médica que nos permite estratificar a nuestro paciente y con eso plantear un ejercicio concurrente, es decir, un ejercicio que tenga tanto la parte cardiovascular o la parte de fuerza. ¿Con qué fin? Mejorar un poco la salud metabólica, enfocada a mejorar colesterol, mejorar perfil lipídico, mejorar niveles de azúcar, de manera glicosilada, mejorar otros diferentes parámetros a nivel de hígado graso, transaminasas y asociado a esto a una ganancia de masa muscular que nos permita que ese paciente, si está en reducción de peso, mantenga esa reducción o que siga bajando y que llegue a un adecuado nivel de control metabólico.
Ese es un programa que contamos en nuestro hospital, razón por la cual hacemos este tipo de valoraciones, en donde, siguiente, eh, podemos hacerle una evaluación funcional y esa evaluación funcional la vimos en dos grandes cosas. Una es la estratificación del riesgo, saber que nuestro paciente que vive con obesidad está en riesgo moderado o alto y evaluamos una calidad muscular. Esa calidad muscular nos permite mirar qué tanta cantidad de masa muscular tiene y ese músculo qué tan funcional es. Entonces hacemos pruebas que nos permiten definir si nuestro paciente va a 12, a 24, a 36 sesiones o hasta 60 sesiones de rehabilitación enfocado pues a la ganancia de masa muscular y mejorar esta salud cardiovascular. La estratificación de riesgo la hacemos con un cuestionario, que es el cuestionario de 14 preguntas de la AJA, en donde evaluamos estas preguntas y si tiene alguna pregunta positiva o que el paciente nos responda que sí, va a estudios complementarios. Y esto nos permite también a los pacientes si requieren monitorización continua durante su sesión de ejercicio o puede ser solamente con medición, por ejemplo, de signos vitales. Entonces, signos de alarmas que contamos en esta estratificación, que tenga dolor en el pecho durante el ejercicio, que se fatigue más de lo normal durante el ejercicio, que sienta palpitaciones irregulares, que alguna vez haya presentado algún desmayo en síncope durante su sesión de ejercicio, que alguna vez algún médico de atención primaria le dijo que no podía hacer ejercicio por cierta condición cardiovascular, que haya tenido, por ejemplo, en un electro o un ecocardiograma alguna alteración tanto eléctrica como estructural del corazón, que haya tenido alguna convulsión con el ejercicio y un antecedente pues, de muerte súbita a nivel de familiar de primer grado. Esto nos permite que nuestro paciente lo agreguemos en riesgo bajo, moderado, alto y nos permite realmente catalogarle si requiere una monitorización, tantos controles de hacemos de medicina al deporte, si se hacen mensuales, si se hacen trimestrales, si se hacen cada 6 meses, basándonos pues en este cuestionario. Contamos con la posibilidad de hacerle un test en bicicleta, en donde también catalogamos como la capacidad cardiovascular que tiene ese paciente que vive con obesidad y lo catalogamos realmente si está en bajo, moderado o alto riesgo. Todos nuestros pacientes que tratamos de bajo riesgo son pacientes que alcanzan 7 meses, es decir, que tienen una adecuada capacidad cardiorrespiratoria y que tienen al menos un factor de riesgo cardiovascular que los mencioné anteriormente. El riesgo moderado es que sean entre menor de 7 a 5 MED, que tengan dos factores de riesgo cardiovasculares, y el riesgo alto es que tenga ya una enfermedad cardiovascular establecida y que tenga menos de 5 MED. Esto nos permite también darle oportunidad a cuánto es el número de las sesiones y las metas que vamos estableciendo con estos pacientes. Entonces, la idea es que nuestros pacientes, si están en alto riesgo, con una monitorización continua, con todas las intervenciones del grupo de clínica de la obesidad, lo vamos sacando de ese riesgo alto, pasa a moderado y la idea es pues llevarlo a un riesgo bajo para que continúe su plan de ejercicio de manera ambulatoria, con todas las recomendaciones de las diferentes especialidades. Otra forma que tenemos de estratificar ese riesgo es por medio de la caminata de 6 minutos, en donde nos permite mirar qué tantos metros está caminando nuestro paciente y estimar una capacidad funcional. No es lo mismo el paciente que tiene un índice de masa corporal en sobrepeso de los pacientes que tienen índice de masa corporal en obesidad mórbida, porque si vemos hacia el lado derecho, vemos los que son los metros normales o los esperados en población masculina, y el lado izquierdo la población femenina, y vemos que a medida que aumenta ese índice de masa corporal, pues la reducción de los metros es evidente. Entonces, esa reducción de metros hace que nuestro paciente sea un poco menos funcional y que digamos una diferente mecanismo de ejercicio para aumentarle esos metros caminados en la caminata de 6 minutos. Dentro de lo que hemos evaluado en el hospital, hemos encontrado que nuestra población que vive con obesidad está en metros caminados, una caminata está entre los 342 a los 513 metros. Entonces, digamos que esa es como la meta que esperamos que nuestro paciente, independientemente del índice de masa corporal, al menos camine más de 513 metros, que eso nos da más o menos para caminar sobre al menos 5 cuadras, que sin necesidad que el paciente que vive con obesidad se fatigue. Cuando hablamos ya de la calidad muscular, el equipo de bioimpesiometría que tenemos en el hospital nos da estos diferentes valores que nos llevan a saber si nuestro paciente, a pesar de que sea riesgo bajo, moderado o alto, tiene algún riesgo de presentar sarcopenia, que dificulta un poco más ese proceso en la reducción de peso. Entonces, tenemos la medición, por ejemplo, de ángulo de fase,
que eso nos lo da el equipo, que es uno de los mejores marcadores pronósticos que nos permite evaluar qué tanta calidad y qué tanta capacidad funcional tiene este paciente y qué tanto responde al ejercicio. Entonces, es un ejemplo, vemos que está por encima pues, del percentil 95, es decir, que probablemente un paciente que sea activo, que ingresó a un buen programa de rehabilitación y que va aumentando. Si vemos que nuestro paciente, a pesar de que tenga una reducción de peso, pero nuestro ángulo de fase está disminuyendo, es un indicador que probablemente esa mayor pérdida de peso fue asociada a músculo. Entonces nos lleva a pensar que este paciente realmente vive con una obesidad que no es metabólicamente saludable, que también se puede referenciar pues, en los exámenes metabólicos que probablemente estén también alterados. Vemos lo que es la masa magra, que es el índice de masa libre de grasa, que también nos refleja un estado de funcionalidad y es un indicador indirecto de qué tanto está respondiendo al ejercicio de fuerza. Entonces, si vemos que ese índice está aumentando, es decir, que tiene unas reservas adecuadas de músculo que nos permite llevar a este paciente que podamos aumentar esa carga de entrenamiento y que podamos darle como elevar para que continúe, por ejemplo, en plan ambulatorio, es decir, en un gimnasio con las recomendaciones. El músculo es importante porque pues, nos evalúa con directo con el ASMI, que es la relación que tiene la masa muscular de las extremidades con la altura, que lo podríamos extrapolar como un índice de masa corporal y nos permite evaluar qué tan complicado no está ese paciente que vive con obesidad. No es lo mismo el paciente que vive con obesidad que tiene una masa muscular disminuida al que tiene una masa muscular normal. Son dos condiciones diferentes. Probablemente el que tenga masa muscular disminuida tiene mayor riesgo cardiometabólico, es un paciente que puede hospitalizarse más rápido, tenga más complicaciones a nivel, por ejemplo, de su diabetes, de su hipertensión, de su falla cardíaca, en donde nos permite hacerle también seguimiento y evaluar también qué tanto está respondiendo al ejercicio, si está juicioso o no, y evaluar estrategias que nos permitan pues que se adhiera a ese plan de ejercicio de fuerza que es el pilar fundamental en el manejo de esta patología. En relación pues a la funcionalidad, tenemos los test de la silla que nos permiten evaluar pues la fuerza de los miembros inferiores y la fuerza de agarre que también nos permite mirar si tiene riesgo o no de sarcopenia. En el primero que vamos sentado, lo que hablamos es cuántos segundos se demora haciendo 5 sentadillas sin apoyo de las manos. Si está por encima de 15, es decir, que ese paciente tiene una disminución de su fuerza. Y en el hang grip, que son los otros dos que vemos ahí, permite tanta fuerza tiene el agarre. En hombres esperamos que esté por encima de 27 y en mujeres por encima de 16. Si vemos que tiene esos valores disminuidos, pues hablamos de una obesidad dinapénica que requiere una intervención tanto de la parte de endocrino y la parte de nutrición, aumentando pues su aporte proteico, aumentando pues también la prueba de prescripción de ejercicio para disminuir pues ese riesgo que pueda responder a su capacidad funcional y que pueda adherirse a ese plan de ejercicio. Entonces esas pruebas las hacemos con qué fin, con clasificar a nuestro paciente y que ver realmente si está respondiendo o no al ejercicio, porque a veces vemos que pacientes que a pesar de que tengan sus recomendaciones, hagan los ejercicios en su casa, pues no tienen una adecuada respuesta y son pacientes no respondedores, le podemos decir que por aquí otras intervenciones hacemos. Venga, ese paciente puede ir programarse a cirugía porque a pesar de estas intervenciones no mejora su masa muscular, sigue aumentando masa grasa o requiere manejo farmacológico para ayudarle a su reducción de peso. Entonces, parte fundamental de lo que hacemos en el servicio de medicina del deporte en el hospital es el ejercicio concurrente, que es la combinación pues, del ejercicio de fuerza, sea con máquinas, con bandas elásticas, con pesas y el ejercicio de resistencia cardiovascular o que la normalmente popular que llaman ejercicio aeróbico. ¿Qué es importante aquí? Siempre explicamos a nuestro paciente que debe hacerse esos dos tipos de ejercicios en una misma sesión que llamamos intrasesión, es decir, tengo la posibilidad de hacer una hora de ejercicio, entonces saco media hora por ejemplo, para hacer ejercicio de fuerza y media hora para el ejercicio cardiovascular o ejercicio de intersesión, que es básicamente, venga, por la posibilidad en la mañana hago mi ejercicio de fuerza y en la tarde complemento un ejercicio cardiovascular que está totalmente indicado. Lo importante aquí es que siempre tenga esas dos combinaciones para mejorar la salud cardiovascular y disminuir el riesgo de pérdida de masa muscular como pilar en el tratamiento de los pacientes que viven con obesidad. Cuando hablamos de este ejercicio, evaluamos en relación pues, a la composición. Como les mencioné, hacemos una prueba de ejercicio. Esto nos permite catalogar cuál es la frecuencia cardíaca máxima y a partir de ahí los pacientes que se puedan monitorizar con un reloj inteligente, con una banda,
decirle más o menos a cuánta la frecuencia cardíaca podría trabajar para reducción de pérdida de masa grasa. De los pacientes que tienen por encima de 35% de grasa corporal por implanciometría o por cuestión corporal, normalmente recomendamos que trabajen sobre el 61-66% de su masa, de su frecuencia cardíaca máxima, según basado pues en la prueba que le hicimos inicialmente. Y las personas que tienen menos de 35, se les trabaja sobre el 57-64% de su frecuencia cardíaca máxima. Lo hacemos así porque es diferente con fórmula, porque muchos pacientes, por ejemplo, tienen falla cardíaca, están beta bloqueados, entonces se dificulta que alcancen niveles muy altos de esa frecuencia. Entonces, le hacemos esa prueba para tirar realmente qué tanto alcanza su frecuencia cardíaca y se correlaciona con la fórmula que todos conocemos que es 220 menos la edad. Otra parte de recomendaciones que está indicado es trabajar lo que les decía intercesión, es trabajar en la mañana o en la tarde. ¿Qué buscamos? Que si trabaja en la mañana, se ha asociado pues que haya por la parte hormonal una reducción más esperada de peso y en la tarde tenemos un mejor control metabólico. Entonces en los pacientes que trabajan en horario de oficina o que tienen trabajos de jornadas muy largas, lo que decimos, haga una sesión en la mañana que nos va a ayudar un poco a reducir esa reducción de peso y en la tarde noche el control de todo ese perfil cardiometabólico que va a impactar pues, en su riesgo cardiovascular. Los efectos de un programa de rehabilitación cardiometabólica, que lo estamos haciendo y se están replicando en otras ciudades. Tuvimos la oportunidad del Grupo de Medicina del Deporte ir a conocer otros programas. Estuvimos en la ciudad de Medellín, la ciudad de Cali. Entonces vemos que no es solamente que estamos diciendo que funciona, sino que ya se está aplicando. Por ejemplo, en Ecuador también lo están haciendo. ¿Y qué buscamos? Que estos pacientes aprovechen el ejercicio y que haya una reducción más de peso enfocado a la parte nutricional o la intervención por parte de psicología o psiquiatría. Nivel de evidencia alto es que nos indica, por ejemplo, que si hacemos los dos ejercicios, aumenta 2-3 kilos adicionales esa reducción de pesos con intervención no farmacológica. Cuando hacemos ejercicio concurrente, es decir, la parte cardiovascular y de fuerza y asociamos una adecuada alimentación, hay 1.5 kilos adicional de pérdida de peso. Y para mantener un adecuado control de peso tenemos que hacer un ejercicio cardiovascular por encima de 250. Esto no debe ser inicial, esto debe ser una meta. Entonces, por eso nuestros pacientes, cuando ingresan a nuestro programa de rehabilitación cardiometabólica, esperamos y damos egreso, les hacemos controles más largos, es cuando ya están cumpliendo esa meta de los 250 minutos. Si un paciente todavía no cumple esa meta, continúa con nosotros en nuestro programa hasta que llegue a este volumen para el mantenimiento de un peso exitoso y evaluando periódicamente la composición corporal para que no haya una reducción de masa muscular y que no empiece una reganancia. Mejora todo el perfil cardiometabólico asociado pues, a una reducción de hemoglobina glicosilada, control de perfil de LDL, mejora los componentes de fitness, es decir, que si yo tengo un paciente de 5 meses que es un riesgo alto y ya pasó a 7, mejora su capacidad cardiorrespiratoria, es un paciente mucho más funcional y que puede adaptarse pues, a la actividad de su vida diaria. También disminución de las respuestas genómicas y alimentación emocional, se ha visto que estos pacientes pues mejora una parte de la ansiedad de estar comiendo y por ende pues mejora también el exceso de peso. Otros efectos, por ejemplo, en nuestros pacientes que son llevados a cirugía bariátrica y con una adecuada prescripción del ejercicio, tienen un 2.5 kilos adicionales de promedio de pérdida de peso posterior a la cirugía. Y estos cambios se ven sobre la semana cuarta, sexta o hasta las 12 semanas se puede ver 2.5 kilos adicionales en reducción de pérdida de peso. Y por ende, como ya hemos dicho, estos pacientes sufren de mucha estimulación social, cambia la conducta y la calidad de vida porque se ven mucho mejor, son mucho más funcionales y pueden integrarse pues, a su trabajo, a sus actividades de la vida diaria. Estos son tipo de ejercicios, siempre nos preguntamos, venga, si yo quiero hacer fuerza, ¿debo ir al gimnasio? ¿De qué tipo de elementos requiero? Realmente los colegios, tanto el Colegio Americano de Medicina del Deporte y el Colegio Americano del Corazón, nos dicen que esos son los ejercicios básicos que debería empezar cualquier tipo de persona que quiera empezar a hacer ejercicio de fuerza. Bueno, un poquito toda la parte del pecho, la parte de la espalda, de los brazos, que son ejercicios que son tolerables, que no tienen ningún riesgo para estos pacientes y que es como punto de partida. Una vez el paciente o cualquiera de nosotros tolere este tipo de ejercicios y lo haga adecuadamente, está listo por ejemplo, trabajar por ejemplo en máquinas o darle una adecuada
recomendación o prescripción de ejercicio para el gimnasio para trabajar en máquinas. Entonces aquí vamos para todo lo que es pectorales, deltoides, todo lo que es dorsal, bíceps, tríceps. Siguiente, tenemos también ejercicios para cuádriceps, para gastronemios, para abdomen, todos son enfocados a ejercicios que no requieren mayor implemento, básicamente una colchoneta, en caso tal si tenemos una pesa o una banda podemos hacerlo, pero digamos que son una sesión de ejercicios seguros, fáciles que podemos empezar a realizar y recomendar a nuestros pacientes que viven con obesidad. Que es importante si en nuestros pacientes que viven con obesidad es tener como qué contraindicaciones debemos tener en cuenta a la hora de suspender o no recomendar una sesión de ejercicio ambulatoria o un programa de rehabilitación cardiometabólica en pacientes que viven con hipertensión, tensiones por encima mayor a 180, 100 o 110, es una contraindicación absoluta de que no pueda hacer sesión de ejercicio en ese momento. En los pacientes diabéticos más que todo que tienen insulina, glucometrías por encima de 250 o que tengan hipoglicemia, es decir, glucometrías por debajo de 60, tampoco estaría indicado la sesión de ejercicio tanto ambulatorio o un programa de rehabilitación cardiometabólica. En cardiopatías isquémicas o infartos, la presencia de cualquier arritmia compleja o que tenga una frecuencia en reposo por encima de 120 no estaría indicado. En patologías pulmonares tipo EPO, apnea del sueño, cualquier otro tipo de patología asociado a un paciente que vive con obesidad, saturaciones por debajo de 85 o que haya una caída del 5, algunos estudios hablan del 5 hasta el 10% de niveles de oxígeno, son indicación de suspender la rehabilitación cardiometabólica. Entonces todo eso se le informa a nuestros pacientes de una forma de educación, de que el paciente se automonitorice con su tensión, con su frecuencia, con su saturador, si tiene reloj inteligente lo puede hacer. Y en enfermedad crónica, evitar los niveles de hemoglobina que no estén por debajo de 10 gramos sobre decilitro, y en pacientes que viven con obesidad y que están en un programa de hemodiálisis, a la segunda hora se podría empezar a hacer una sesión intradialítica. Siempre recomendamos que las 2 primeras horas antes de no realizar un tipo de ejercicio por aumento de alguna alteración a nivel del gasto cardíaco que lleva a un problema de hipotensión durante su sesión de diálisis. Eso es lo que tenía para mostrarles, que todo lo que hacemos desde el Grupo de Medicina del Deporte en el programa de Clínica de la Obesidad, enfocado pues de que mañana estaremos celebrando la lucha en estos pacientes que viven con obesidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Bonilla, por su colaboración, por compartirnos sus experiencias. No sé si tienen preguntas el público, quienes nos están escuchando. Bueno, entonces agradecemos también la participación de todas las personas que se conectaron. Mañana invitar pues a todos los pacientes que estén padeciendo de esta patología para que puedan acompañarnos en la jornada que vamos a celebrar por parte del Hospital Universitario San Rafael en la unidad materno-infantil, la sede de María Josefa Canelones, para que puedan compartir también experiencias por parte de los especialistas que intervienen en el programa. Van a realizar algunas pruebas de bioimpedanciometría, charlas educativas, para que por favor nos acompañen. Muchísimas gracias a todos por su participación y a usted, doctor Bonilla, por su colaboración. Mil gracias. No, muchas gracias. Es importante que a veces piensa que los programas son solamente para la población de Tunja. Se pueden hacer otros de los alrededores o de otras ciudades. Tenemos la oportunidad de sesiones educativas donde le enseñamos qué tipo de ejercicio pues para continuar, que sabemos pues que Boyacá es muy grande, a veces no tenemos la oportunidad que un paciente venga de 4 o 5 horas a hacer una sesión de 1 hora y media, entonces podemos hacerle sesiones dirigidas, enfocadas a la parte educativa para que haga su parte de rehabilitación cardiometabólica en casa. Ya no quedarnos que solamente lo hacemos en el hospital, sino que también se haga también de forma ambulatoria. Es importante también mencionarlo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. La acreditación es un reconocimiento que certifica que una institución cumple con altos estándares de calidad para brindar una atención segura y excelente